Hola, ¿cómo estamos el día de hoy? Gracias, Señor, que nos permite una vez más estar aquí con usted para compartir la palabra de nuestro Dios en este hermoso día que Dios nos regala hoy. Este hermoso día de 28 de agosto del 2023. Y bueno, gracias, Señor, a que aún nos permite estar con vida y salud. Aún nos permite estar aquí para compartirle la palabra de nuestro Dios en este inicio de semana. Que bueno, hoy regresaron todos los chiquitines a clases aquí en México. Entonces, pues Dios bendiga a cada uno de estos pequeñitos que empezaron su nuevo ciclo escolar, y Dios los bendiga y los guarde, y bueno, sobre todas las cosas que encuentren gracia delante de sus maestros, ¿verdad? Porque pues siempre el primer día son puros nervios de los niños. El primer día, bueno, que dónde les va a tocar, con qué amiguito les va a tocar, y bueno, siempre es algo, es un caos el primer día. Pero Dios bendiga a todos aquellos pequeñitos y a jóvenes que regresan ya a sus clases. Dios te bendiga, nena. Y bueno, que sea Dios con ellos siempre, en todo momento, en este nuevo ciclo escolar. Y bueno, pues oremos por nuestros niños, ¿verdad? Ya que se ha levantado mucha polémica en cuestión de lo que, del contenido que traen los libros escolares. Pero bueno, como muchos papás, tanto hay favor como hay en contra, como muchos que dicen, pues aunque quites eso de los libros, lo ven en televisión, o lo ven en el camión, o lo ven en las plazas, o lo ven en todas partes, y dicen ellos, qué mejor que en la escuela les preparen y les digan tocante a lo que del nuevo contenido de los libros. Entonces, pues nosotros también como padres cristianos debemos de platicar con los niños y hacerles ver lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada, de lo que Dios está de acuerdo y con lo que no está de acuerdo. Entonces, pues es muy importante que nosotros también, de alguna manera, le expliquemos a los niños, dele una ojeada a los libros cuando se los entreguen a los niños, pues dele una ojeada a usted y mire el contenido del libro, y bueno, ya explicarle a los niños, para no corromper su mente, porque bueno, está dañando a su inocencia en estos pequeñitos. Y Dios le bendiga, hermana Noemí. Entonces, muy importante, mis amados, yo pienso que todas las primeras clases y la enseñanza está en la casa. Entonces, porque pues allí es donde los niños conviven más. Entonces, muy importante que usted y yo de alguna manera estemos siempre enseñándole a los niños y diciéndoles pues el porqué de las cosas y por qué está sucediendo todo lo que está sucediendo. Entonces, pues todos se habían levantado en contra, y claro que nosotros tampoco no estamos de acuerdo en cuestión del contenido de los libros, pero como estamos comentando, ya lo ven en los programas de televisión, casi en todos los programas está ese contenido, lo vemos afuera, en todas partes. Entonces, pues oremos por nuestros niños, oremos porque esto es una señal de que ya Cristo viene pronto, porque lo que hemos dicho siempre, ya al final de cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, bueno, hubo una mortandad tremenda en cuestión de los primogénitos. ¿Por qué? Bueno, porque Dios dijo, todo primogénito que abriere matriz será dedicado a Jehová. Entonces, en uno de sus mandamientos. Entonces, pues el enemigo sabe todas las cosas, y por eso el enemigo siempre quiere destruir la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que vino a deshacer la obra de Dios, pero Jesucristo también vino a deshacer la obra del enemigo. Así que nos está hablando de la guerra espiritual que hay continuamente, pero que nosotros no bajemos la guardia, sino todo lo contrario. Oremos por nuestros pequeños, enseñemos a nuestros pequeños, pregúntele cada vez que llegue de clases, pregúntele qué le enseñaron para que usted pueda rectificar si hay algo que se le enseñó mal, bueno, para que usted pueda rectificar. Entonces, pues creo que ahorita vamos a tener poca audiencia porque andan todos en cuestión de las clases de los pequeñitos que regresaron a clases. Entonces, déjeme comparto aquí, ahorita que ya comenzamos, pues déjeme comparto aquí, porque si no después se me olvida compartir. Gracias por todos aquellos que nos ayudan a compartir. Gracias porque de alguna manera está llegando la palabra de Dios a muchas partes a donde nosotros aún no sabemos ni pensamos, pero que Dios permite que ahora a través de estos medios, bueno, pueda llegar la palabra de Dios allá donde usted decía,
pues yo cómo, si yo no tengo dinero para moverme, o yo no tengo cómo ir a predicar o evangelizar. Mire, ahora a través de estos medios lo podemos hacer. Podemos ir a predicar, por eso la palabra de Dios dice, cuando sea predicada la palabra hasta allá, hasta el último rincón de la tierra, entonces vendrá el fin. Y bueno, ya estamos compartiendo la palabra de Dios y eso quiere decir que ya es lo último que está haciendo la iglesia y es lo último que tal vez Dios nos está permitiendo. He visto he escuchado, a muchos hermanos decir tocante a la Agenda 2030 y que están diciendo que muy pronto serán quitadas todas las predicaciones o todas aquellas que no estemos de acuerdo con lo que es el orden mundial, con lo que es el sistema mundial. Entonces, porque bueno, no se nos va a permitir hablar de todo. Entonces, ni lo bueno que ya hasta el día de hoy ya se está haciendo, ¿verdad? Donde usted no puede discriminar, no puede levantarse en contra de nada. Entonces, bueno, pero llegará el tiempo en que nos quiten definitivamente y solamente dejen aquellos que hablan de la ¿cómo le podría decir? De esos que motivacionales, de esas que lo motivan a usted a levantarse, a decir que no necesita de nadie más, usted solo puede hacer todas las cosas, porque dentro de usted hay un campeón, dentro de usted hay alguien que lo puede lograr, y de esa manera, ¿verdad? Predicaciones motivacionales, que es lo que ayudan o lo que van a dejar en el internet. ¿Para qué? Pues para llenarle el ego a las personas, para decirles que no necesitan de Dios, no necesitan del Espíritu Santo para hacer las cosas. Entonces, eso es lo que está sucediendo el día de hoy. Dios te bendiga, Rubén. Qué bueno que estás aquí con nosotros, Rubén Chávez. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos en este día. Y bueno, mis amados, todo eso se está moviendo el día de hoy, pero hay que prepararnos. Cristo viene pronto. Hay que estar alertas. Ahorita que tenemos tiempo, hay que compartir la palabra de Dios, que llegue hasta el último rincón la palabra de Dios, para que nadie diga, a mí no se me dijo o yo no sabía, porque bueno, todos se nos está dando la oportunidad de conocer la voluntad de Dios, de conocer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Saludos a Elizabeth Chávez y Raquel Chávez. Le manda saludos Rubén Chávez. Así que bendiciones a toda la familia Chávez. Y gracias, Rubén. Gracias por acompañarnos. Dios le bendiga, hermana Jael. Hermoso día. Sí, hermana, algo calurosito, pero hermoso día. Y gracias al Señor que puede estar aquí con nosotros. Y bueno, ya que llegó usted, porque pues hoy es día de clases y muchas personas no van a poder estar con nosotros, pero ya que llegó, vamos a dar la primera pregunta para que se vayan preparando, para que se vayamos despertando, para que participemos y de alguna manera pues nos haga más ligera la enseñanza, porque lo que siempre hemos dicho, que dice la palabra de Dios, que la enseñanza o la palabra o el mucho estudio es fatiga de la carne, así que sí nos cansa. Entonces vamos a hacer la pregunta del día de hoy para que participen y se despierten y podamos estar escuchando la palabra de nuestro Dios. Así que sean todos bienvenidos, nuestros amigos y nuestros hermanos en Cristo. Así que gracias por acompañarnos. Y bueno, la primera pregunta de hoy también fáciles, están muy, muy fáciles. No va a batallar nada en cuestión de las preguntas porque están bien fáciles. Dice así la primera pregunta. ¿Quién nos dice que nadie puede burlarse de Dios? Así está la pregunta. ¿Quién nos dice que nadie se puede burlar de Dios? Así que ahí está la primera pregunta para que usted nos ayude a contestar. ¿Quién nos dice que nadie puede burlarse de Dios? Así que ahí está la pregunta. Y bueno, para que usted vaya participando y podamos de alguna manera hacer ligero este estudio. Y bueno, estamos hablando del Evangelio de Juan, capítulo 4, tocante a la mujer samaritana. Muy importante esto que nos habla, ya lo hemos comentado, que nos habla de que Dios no hace excepción de personas, que el Evangelio es para todos, que no podemos decir
a esta persona sí le puedo hablar, esta persona nunca va a entender, esta persona no va a ser salva, sino que el evangelio es para todos. Dios se encargará, dice que el Espíritu es quien redarguye o quien convence de pecado a la persona. Para nosotros la recomendación es solamente que prediquemos el evangelio, que hablemos de la salvación que hay en Cristo Jesús, y bueno, ya nuestro Dios se encargará, o el Espíritu Santo se encargará de convencer de pecado. Muy, muy importante, mis amados, que nosotros compartamos la palabra y que hablemos de la palabra de Dios, y que cada uno, bueno, se encargue de decir, o Dios, válgame, Dios se encargue dice que un día Él va a separar, pero por lo tanto, para nosotros la comisión es de que hablemos de la palabra de nuestro Dios. Esa es la comisión de nuestro Señor Jesucristo. Así que dice aquí, se acuerda que habíamos estado comentando tocante a la mujer samaritana que nuestro Dios le había dicho que le diera de beber, y ella le dijo, tú siendo judío me pides de beber, si no tenemos relación. Entonces, mis amados, bueno, Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua de la vida. Pero fíjese que hasta aquí, hasta estos momentos, hasta aquí, la mujer todavía no entiende de lo que Jesucristo le está hablando, todavía no entiende, ella todavía está en lo físico, y nuestro Señor le dice, bueno, tráeme a tu marido para poderte dar del agua de la vida eterna, necesitas traerme a tu marido. Estamos hablando que necesitamos confesar los pecados para un arrepentimiento genuino, para poder aceptar o recibir la vida eterna. Y aquella mujer pues le comentó, no tengo marido. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 has tenido, y el que ahora no tienes no es tu marido. ¿Verdad has dicho en esto? Entonces vemos cómo nuestro Señor llevaba la conversación de tal manera de llegar al punto a donde quería llegar con esta mujer. Entonces hablábamos, ¿verdad?, de que muchos así en la iglesia pues quieren tener una comunión con Dios, o quieren estar en unión libre, sin ningún compromiso, sin ninguna responsabilidad. Entonces, muy, muy importante, hermanos, que atendamos esto. Entonces, la mujer, seguimos aquí, la mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta, cuando le comentó, ¿verdad? Y le dijo, bien has dicho, no tienes marido, porque el que ahora tiene no es tu marido. Entonces le dice, Señor, me parece que eres profeta. Acuérdese que estamos hablando aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 4, para que podamos entender un poquito. Juan, capítulo 4, para que podamos entender, déjeme le doy lectura. Dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua. Le estoy leyendo 4 del 15 en adelante. Para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decir que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y en esto vinieron los discípulos y se maravillaban de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Así que, mis amados, estamos viendo aquí la conversación que tenía nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana, y la mujer le reconoce, le dice, se me hace que eres profeta, cuando le dice cuando le dice lo que era su vida,
que cuando uno viene al Evangelio, déjeme decirle que nuestra vida queda al descubierto delante de Dios, y a través de la palabra, de cada predicación, de cada enseñanza que se nos dé, pues Dios nos habla y muchas de las veces nos enfrenta con nuestros pecados. Lo que hemos dicho muchas veces no es para acusarle, sino que es para enderezarle o para que usted pueda heredar la vida eterna. Es muy importante, como dijo Juan el Bautista, para preparar un pueblo bien dispuesto para nuestro Señor. Entonces, muy importante, mis amados, que cuando uno esté escuchando la palabra de Dios, no se moleste si se ve confrontado con sus pecados o con pecados ocultos o con una mala acción o actitud que tenemos dentro del pueblo de Jesucristo. No nos molestemos, sino que es Dios quien nos está hablando para que nos enderezcamos, porque el deseo de Dios es que todos seamos salvos, que todos seamos salvos. Entonces, por eso es que se da la palabra, y es por eso que es muy, muy importante que usted y yo atendamos a lo que nuestro Señor nos quiere hablar. Por eso ahora, cada vez que uno habla o dicen, ¿de dónde eres?, uno dice, bueno, nosotros predicamos la sana doctrina. Antes no se decía eso, antes solamente soy predicador, pero hay que recalcar ahora, fíjese, lamentablemente hay que recalcar qué es lo que predicamos. ¿Por qué? ¿Por qué se dice la sana doctrina? Bueno, la sana doctrina es la que te confronta con tu pecado, para lo que estamos diciendo, para que usted viva una vida santa, una vida agradable a Dios. Él no es para condenar, no es para juzgar, sino que es para que usted viva una vida agradable a Dios. Entonces, es muy, muy importante, mis amados, que usted y yo entendamos y atendamos a lo que Dios está pidiendo en el momento que se escucha el mensaje. Así que esta mujer conocía de las profecías, conocía realmente lo que se esperaba. Así que dice, el conocimiento de la vida íntima de la mujer fue una manifestación de la omnisciencia del Señor. Vemos allí en Hebreos 4:13 de lo que estoy hablando, que cuando venimos nosotros a Jesucristo queda al descubierto nuestra vida, y eso lo dice allí en Hebreos 4:13, que dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en tu presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Óigalo bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. La mujer no niega lo que Jesús había dicho sobre ella, sino que más bien no puede ocultar su sorpresa y admiración, llegando a reconocer la posibilidad de que Jesús fuera profeta. Y esto es muy significativo, mis amados, porque ya hemos dicho, los samaritanos solo creían en el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia. Por lo tanto, ellos no esperaban un rey, ellos esperaban un profeta, porque los samaritanos, y recuerde que aún no existía toda la Biblia que nosotros tenemos el día de hoy. En los escritos de los profetas, pues solamente los rabinos, hermanos, eran los que podían tener acceso a la palabra de Dios. Así que ellos solamente conocían los 5 libros, que era lo que se les enseñaba de los Pentateucos, porque aún no existía toda la Biblia. Bienaventurados nosotros, ¿verdad?, que hoy tenemos toda la Biblia. Así que ellos solamente no esperaban un rey, esperaban un profeta. Eso nos lo dice allí en Deuteronomio 18:15, que dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. O sea, al profeta que Dios le levantare, a él oiréis. Por eso los judíos usan mucho los profetas, hablan mucho de los profetas, y no solamente los de la Biblia, sino que ellos tienen sus profetas también para estar consultando a Jehová o a Yahweh, como ellos le llaman. Entonces, es por eso que ellos, como dice la palabra, te levantaré profeta y a él oiréis. Y ellos oyen a sus profetas hasta el día de hoy. Entonces, para ellos es algo sagrado. ¿Por qué? Porque volvemos, los verdaderos judíos solamente creen en el Pentateuco y bueno, y en los profetas, salmos, que son los que oran ellos. Pero hablando del Nuevo Testamento, porque usted me pueda entender,
ellos no lo aceptan, hermanos, porque ellos no aceptan a Jesucristo como su Mesías. Ellos dicen que era un profeta más, que nuestro Señor Jesucristo era un profeta más y por eso lo escuchaban. Entonces, porque así estaba escrito en el Pentateuco, que dice allí lo que le acabo de decir, Deuteronomio 18:15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Así que cuando dijo que le parecía que Jesús era profeta, estaba diciendo que había empezado a sospechar que él era alguien realmente importante. Nuestros padres, dice esta mujer sigue defendiéndose, ¿verdad? Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decir que en Jerusalén. Todos ofrecemos cierta resistencia, hermanos, cuando tenemos que reconocer nuestros pecados o admitir nuestros fracasos. Seguramente por esta razón la mujer intentó en este momento desviar la conversación de su situación personal, porque acuérdese, en una disputa teológica muy de moda en aquel entonces, fíjese, porque le está diciendo, tráeme a tu esposo, ven acá, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, y esta mujer le da un giro a la conversación para no declarar que lo que él estaba diciendo era verdad o para despistarla, como decimos nosotros aquí, para despistarla. Y entonces ella empieza a hablar algo teológico y dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decir que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. No sabemos cuál es el interés real de la samaritana, tenía este debate. Como decimos, es probable que solo era una manera de encubrir su triste fracaso personal, pero tal vez estaba también indicando la frustración que la religión le producía en su intento de conocer el camino de Dios. Aunque pueda parecer extraño, muchas personas culpan a la religión de su falta de fe. En ocasiones hemos oído a personas quejarse diciendo, yo creo en Dios, pero no creo en la religión. Estas son personas que, como la samaritana, se sienten confundidas tocante a la religión. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy en día anda uno buscando aquí, agarras un poquito de esta religión, agarras un poquito de esta otra religión, agarras un poquito de esta religión, porque nosotros lo que queremos es sentirnos bien, sentirnos que no sucede nada. Entonces, muchas de las veces, mis amados, por eso llega esa confusión, porque agarramos un poquito de todas partes. Esta mujer estaba algo confusa en tocante a lo que estaba diciendo o hablando, como mucha gente habla en tocante a la religión. Dios te bendiga, hermana Araceli Ruiz, Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí con nosotros. Hola, hermana, bendiciones, Dios le bendiga. Le enviamos un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos en esta hermosa mañana. Don Conrado, Dios le bendiga, ¿cómo estamos el día de hoy? Qué bueno que está aquí con nosotros, le deseamos pronta recuperación y bueno, le enviamos un fuerte abrazo allí hasta su hogar donde usted se encuentra y bueno, Dios bendiga a toda su familia y gracias por acompañarnos. Conchita, Dios te bendiga, Conchita. Ahora sí, sé que estás trabajando, Conchita, y que desde tu trabajo nos estás escuchando. Así que un fuerte abrazo, Conchis, y Dios te bendiga en este hermoso inicio de semana. Y te envío un fuerte abrazo, amiga. Y gracias por escucharnos y estar aquí con nosotros. Y bueno, le vuelvo a repetir la pregunta que tenemos. Ya hay ahí una respuesta de nuestra hermana Jael. Así que les voy a hacer nuevamente la pregunta para que usted participe con nosotros. Y dice así. ¿Quién nos dice que nadie puede burlarse de Dios? ¿Quién nos dice que nadie puede burlarse de Dios? Esa es la pregunta que hicimos para que usted participe y nos ayude allí contestando y dando su respuesta. Así que, bueno, ahí está la pregunta. ¿Quién nos dice que nadie se puede burlar de Dios? Así que, bueno, ahí está para que usted participe con nosotros. Y estamos viendo lo que esta mujer samaritana le sacó la vuelta a lo que se había dicho, le sacó la vuelta a lo que le había dicho nuestro Señor, trae a tu marido. Así que dice, fíjese lo que le dice nuestro Señor Jesucristo, vosotros adoráis lo que no saben. Ustedes adoran lo que no saben. Ahora bien, el Señor no evitó entrar, fíjese,
en el tema, sino que lo abordó de frente, dando una perspectiva divina al problema. Y tenemos que decir que nos interesa mucho su respuesta, porque la cuestión planteada por la samaritana sigue teniendo plena vigencia. Muchos se preguntan si solo existe un Dios. ¿Por qué entonces hay tantas religiones? ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Dónde debemos de adorar? Fíjese, y es cierto, si hay un solo Dios, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué están los musulmanes que creen en el dios Luna, que es Alá? ¿Por qué hay tantos que creen en Buda? Otros que creen en sus profetas? Entonces, ¿por qué si hay un solo Dios, por qué hay tantas religiones? Entonces, a veces esa es nuestra pregunta y decimos, bueno, ¿que en realidad Dios existe o no existe? ¿Por qué hay tantas religiones? Y otros sacan la conclusión de que en todas las religiones hay algo de verdad y que lo que debemos hacer es entresacar lo mejor de cada una de ellas. Y aún hay quienes piensan que lo importante es creer en algo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo acerca de esta cuestión que le había hecho la samaritana? Pues con la claridad que le caracteriza, se dirigió a la mujer samaritana en esos términos: vosotros adoráis lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Fíjese bien lo que le dice, porque la salvación viene de los judíos. Así que es el debate sobre el cual era el lugar correcto para adorar. Los judíos afirmaban que Dios había elegido a Jerusalén, mientras que los samaritanos habían constituido un templo alternativo en el monte Gerizim. El Señor no dejó lugar a la duda, no dio una respuesta ambigua, sino que de una forma que a nosotros nos puede parecer incluso hasta brusca, dijo que los samaritanos adoraban lo que no sabían. Era una forma de decir que estaban completamente equivocados y lo que estaban haciendo no agradaba a Dios. Fíjese bien, esto es muy importante, hermanos, porque hay mucha gente que no conoce a nuestro Dios, que dice que adora a Dios, que dice que está en la iglesia, pero no conocen a Dios, porque si conociéramos a Dios, bueno, otra sería su actitud, otra sería su testimonio. Entonces, muy importante, mis amados, que lo que nosotros predicamos o lo que nosotros testificamos vaya acompañado con nuestra vida, porque le dice, ustedes adoran lo que no saben, y lo que hemos estado comentando, que dice allí el profeta Jeremías, si en esto ha de alabarse el hombre, en esto alábese, en que conozcan a Dios. Entonces, en conocerle a Él, porque muchos, dice, fíjese, también dijo allá el profeta menor, ¿con qué me presentaré delante de nuestro Dios? Entonces, muy importante que conozcamos a nuestro Dios, porque aquí nuestro Señor Jesucristo le dice a la samaritana, ustedes adoran lo que no conocen, porque si lo conocieran, fíjese bien, sabrían que viene de los judíos la salvación, que la salvación viene de los judíos. Así que dice, a la hora de adorar no todo vale. Y los samaritanos habían olvidado algo muy importante, la palabra de Dios. El Antiguo Testamento decía que los israelitas debían de adorar en el lugar que Dios escogiere para poner su nombre. Fíjese que ayer el Señor, Dios me permitió ir a predicar a una iglesia y hablábamos tocante a eso, porque hay mucha gente en la iglesia, pero sin la presencia de Dios, sin la llenura del Espíritu Santo. Y usted podrá decir, entonces, ¿cómo están en la iglesia? Pues están en la iglesia, pero salen siempre murmurando de la predicación, siempre están murmurando entre el pueblo, o se enojan al escuchar la predicación, o se molestan cuando usted le dice, hoy es día de culto, andan molestos porque es día de culto, y andan renegando porque es día de culto, y cuando no es día de culto, usted los ve felices y los ve haciendo en casa, descansando, pero los días de culto quieren usarlos para ir a sus negocios, para ir a sus compras, usan los días de culto. Entonces, por eso decimos que esas personas no tienen el Espíritu Santo, están en la iglesia, pero no tienen la llenura del Espíritu Santo. Entonces, acuérdese que cuando nuestro Señor Jesucristo entró allá en el aposento alto, dice que sopló sobre ellos y dice, y recibieron el Espíritu, pero aún así les dijo, vayan
vayan a Jerusalén porque ahí recibirán el regalo del Padre. Y es cuando es el Pentecostés, cuando hablan en lenguas y viene la llenura del Espíritu Santo. Nosotros cuando aceptamos a Cristo viene el Espíritu, o sea, vivimos porque estábamos muertos en pecado y vivimos, pero es muy, muy importante buscar la llenura del Espíritu Santo. Entonces, por eso vemos personas que se molestan y otros agarran los días de culto para no ir al culto, para tener una coartada o una excusa del por qué no fueron al culto, pero si fueran llenos del Espíritu Santo, bueno, su deleite sería el estar en la casa de Dios, estar allí en comunión con los santos. Entonces, esa es la diferencia. Por eso el Señor Jesucristo les dijo, adoran lo que no conocen, lo que no saben, porque se conformaban con ir y no sé, hacer sus costumbres, sus ritos, o como nosotros podríamos decir hoy en día, van a la iglesia y cantan y están ahí, pero no reciben la palabra de Dios, están rechazando la palabra de Dios, están cuestionando la palabra de Dios y no la reciben porque la palabra de Dios se debe de escuchar con fe, mis amados. Debemos de tener fe para escuchar la palabra de Dios para que pueda hacer, o sea, tener confianza que lo que está diciendo el predicador es de parte de Dios y de esa manera usted va a ver el cambio en su vida, usted va a ver el crecimiento espiritual, usted va a ver el carácter de Dios reflejándose en usted, pero mientras yo adore lo que no conozco, pues yo estoy en la casa y nunca leo la palabra de Dios más que cuando estoy en la iglesia y cuando estoy en la iglesia estoy molesto de lo que estoy escuchando o de lo que se está diciendo. Entonces, o no oro, nunca oro, y cuando estoy en la iglesia nomás cierro los ojos, pero tampoco oro. Vemos cristianos que aún ni por los alimentos oran. Entonces, esas personas no están llenas del Espíritu Santo, no tienen, están vivos porque recibieron a Cristo, pero no tienen la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor ayer me permitía predicar ahí en la iglesia en donde me invitaron. Entonces, muy importante buscar la llenura del Espíritu Santo, leer la palabra de Dios, continuamente leer la palabra de Dios para conocer a ese Dios al cual adoramos, porque a veces adoramos lo que no sabemos. Así que muy, muy importante. Ay, Dios te bendiga, primo. Dios te bendiga. Dice saludos a la comunidad, saludos a todos. Dios te bendiga, primo. Un fuerte abrazo. Dice, hola hermosa, ¿cómo estás? Esta mañana tomando café con mi linda esposa. Qué bonito que tengan esa costumbre. Los felicito por tener esa costumbre de tomar su café juntos. Es lo más bonito, tener la primera convivencia con tu esposa, porque hay otros que nomás salen y vámonos, ¿verdad? Entonces, qué bonito que ustedes tienen ese tiempo para tomar su café allí, en matrimonio, allí todo, juntos los dos. Y bueno, un fuerte abrazo y les felicito por esa hermosa costumbre de tomar el café juntos antes de irte a trabajar y más que todo escuchar la palabra de nuestro Dios. Un fuerte abrazo, primo, te mando besos y un fuerte abrazo para ti y para la prima allá hasta Dallas, Texas, donde ustedes se encuentran. Dios les bendiga y te deseo, primo, que tengas un excelente inicio de semana y que Dios te dé gracia y sabiduría allí en tu negocio que tú tienes para hacer tu trabajo. Así que un fuerte abrazo, primo. Y bueno, Devani, Dios te bendiga, prima. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Dice, Dios te bendiga, prima. Bendiciones para ti y los conectados. Bonito inicio de semana. Más para las mamis con sus niños en la escuela. Sí, hoy fue el primer día que están todos en la escuela. Así que, bueno, bendiciones y bonito inicio de semana. Y bueno, le voy a dar la respuesta a la pregunta que dimos. Dice, ¿quién nos dijo que nadie puede burlarse de Dios? Y había visto que solamente nuestra hermana Jael fue la que contestó y es correcta la pregunta, la respuesta, perdón, es correcta. Lo dijo el apóstol Pablo y se lo dijo a los Gálatas. Usted lo puede encontrar allí en Gálatas 6, versículo 7. Ahí puede encontrar que ahí dice, de Dios nadie puede engañar a Dios o de Dios nadie se burla, ¿verdad? Entonces, es muy importante y gracias por la respuesta, hermana Jael. Sigue la siguiente pregunta para que usted participe con nosotros y dice así, ¿quién fue el amigo fiel del profeta Elías? Ay, bien fácil, ¿verdad? ¿Quién fue el amigo fiel del profeta Elías? Está bien fácil la pregunta para que usted la conteste. Así que estamos hablando del Evangelio de Juan, de nuestro Señor Jesucristo que tuvo la conversación
con la mujer samaritana. Qué importante es la llenura del Espíritu Santo para que tengamos ese gozo, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. O como dijo el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Todos aquellos que están llenos del Espíritu Santo, es una alegría ir a la casa de nuestro Dios. Así que el debate está aquí. Y bueno, si usted no conoce a Dios, si usted es una persona que no lee la palabra de Dios, si usted es una persona que le cuesta orar, que le cuesta estar en comunión con Dios y luego va a la iglesia y se molesta con lo que escucha, entonces pues la recomendación es que se llene del Espíritu Santo, que busque la llenura del Espíritu Santo. Dios nos da licencia de visitarlo de nuevo pronto. Sí, ay, sí, en octubre. Sí, primo, primero Dios, y sí, puedas estar aquí con nosotros. Me daría mucho gusto volver a verles y bueno, darles un fuerte abrazo en persona. Y bueno, primero Dios, y que así sea, primo. Los esperamos acá por Monterrey para convivir unos momentos más. Siempre es muy bonito convivir con ustedes, así que claro que aquí los esperamos primero Dios en octubre, y que así sea, que Dios les ponga los medios para que puedan estar por acá. Así que un fuerte abrazo, primo, y gracias. Dios te bendiga, Raquel, qué bueno que estás aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos cada mañana. Dios te bendiga. Y bueno, estamos hablando, hermanos, que la mujer le dice que, bueno, que se había dicho que se adoraría en Jerusalén, y le dice a nuestro Señor Jesucristo, la salvación viene de los judíos. Qué tremenda es esta respuesta, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesús le dijo, que no sabes que la salvación viene de los judíos, porque ella le había dicho, tú eres un judío, y judíos y samaritanos no tienen una buena relación. De hecho, decimos, ¿verdad?, que son enemigos. Entonces, y mire lo que le está diciendo el Señor Jesús, la salvación viene de los judíos. Pero, bueno, ¿qué estaba alegando esta mujer? ¿Por qué, o nuestro Señor Jesucristo, perdón, por qué le contesta y le dice, no, la adoración está en Jerusalén? Fue el lugar que Dios escogió, Jerusalén. Y mire, dice Deuteronomio 12:5. Dice, a la hora de adorar, dice aquí, Deuteronomio 12:5, el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. Acuérdese, ellos solamente conocían el Pentateuco y los samaritanos también lo conocían, y el Señor le está citando lo que decía en Deuteronomio, que el lugar que Jehová escogiere de entre todas las tribus, ahí y pondría su nombre, ustedes buscarían ese lugar, irán ahí a adorar. Por eso todos los judíos una vez al año van a Jerusalén, tienen ahí su reunión para festejar sus fiestas de los tabernáculos. Y ellos van, ¿por qué? Porque Dios así lo había dicho. El lugar que yo escogiere para poner mi nombre, ahí irán todos, buscarán y allí irán a adorar. Así que por eso vemos en las fechas de la Pascua, donde todos los judíos hacen su concentración allí en Jerusalén. De hecho, ellos celebran el chamán, no recuerdo cómo va la palabra en hebreo, de su fin de año, o su primer, sí, el fin de año para ellos es en octubre. Así que allí, Chimianá, no recuerdo bien la palabra, traigo la palabra pero no la puedo pronunciar. Bueno, allí ellos la celebran y todos hacen la concentración ahí. De hecho, en octubre ellos terminan de leer la palabra de Dios y la vuelven a comenzar nuevamente, la siguen leyendo. Entonces les dijo, en Jerusalén, de la tribu que yo escogiere para poner mi nombre, allí la buscaréis y allí iréis. Así que le está diciendo al Señor Jesús, lo que ustedes hicieron no es agradable a Dios. Dios no dijo que hicieran su templo ustedes, sino que sería en Jerusalén. Y en muchas otras partes de la Escritura Dios afirmó que era Jerusalén la ciudad elegida para este fin. Vemos allá en segundo libro de Crónicas 6:6 que dice, a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. Así dice en segundo libro de Crónicas 6:6, a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. Así que le estaba diciendo el Señor Jesús que ellos deberían de ir a adorar a Jerusalén, escuchar las palabras del profeta, porque ellos se reúnen ahí y siempre están recitando los salmos, y también cuando están sus días de la fiesta, bueno, van
danzan y luego se ponen a escuchar la palabra que les lee el profeta, recordando lo que hizo Esdras cuando les leyó la palabra, que todos lloraron, que se las leyó desde la mañana hasta el atardecer, que fue el día de la Pascua en el libro de Esdras y Nehemías, más que todo en Esdras, y dice que les leyó en Nehemías, les leyeron la palabra desde la mañana hasta el atardecer, y dice que ellos cayeron de rodillas y todos lloraron al escuchar la palabra de Dios. Así que eso se sigue haciendo hasta el día de hoy en Jerusalén. Todos se concentran allí, hacen sus cantos y luego el rabino les lee la palabra ahí y ellos están escuchando la palabra, que nosotros lo hacemos cada tercer día, hermanos, en nuestras iglesias. Nosotros nos congregamos cada tercer día en nuestra iglesia y escuchamos la palabra que nos lee el predicador. Así que muchas veces lloramos de escuchar la palabra, muchas veces nos gozamos porque la palabra nos confirma. Entonces nosotros lo hacemos cada tercer día, pero también vamos a escuchar la palabra de Dios, a que nos lean la palabra de nuestro Dios. Así que ándale, gracias Javier, ándale, ese mero. Sí, será la fiesta del Shaná, sí, ese mero, no es que ellos le dicen Chemitá, algo así, del Chemitá, algo así lo pronuncian, pues eso no sabía cómo, pero sí es Shaná, que es Chemitá, parece que ellos así lo pronuncian, el Chemitá. Entonces, y se consagran ahí para escuchar la palabra. Entonces, gracias Javier. Gracias y qué bueno que estás aquí con nosotros. Así que eso es lo que sucede, hermanos, y eso es lo que pasa. Entonces, pues gracias al Señor que nosotros lo hacemos cada tercer día. Muy, muy, muy importante. Sí. ¿Cuál era la base del problema de los samaritanos? Pues que solo aceptaban una parte de la revelación, en concreto lo dicho por Moisés en el Pentateuco. Por lo tanto, porque fíjese, o sea, sabían que habían que adorar, pero era en Jerusalén, o sea, que hicieron una sola parte, hicieron su templo y ellos adoraban, pero era en Jerusalén y estaba cerca, hermanos, ya hemos dicho que estaba cerca de eso porque estaba aquí, ¿verdad? Jerusalén y tenían que, luego está Samaria y luego está Galilea, así que no estaban tan lejos, pero por la enemistad que tenían, pues no iban a adorar a Jerusalén, así que ellos solo hicieron su templo y adoraban, pero Dios había dicho que era en Jerusalén donde se debía de adorar. Por lo tanto, al rechazar el resto de la palabra, habían llegado a adorar lo que no sabían. En este sentido, a pesar de que habían tenido grandes ventajas sobre las otras naciones paganas, al final se encontraban tan lejos de la verdadera adoración como los idólatras atenienses, a los que el apóstol Pablo encontró adorando delante de un altar que tenía la siguiente inscripción. ¿Se acuerda de allá del apóstol Pablo allá en Hechos cuando dice, les vengo a hablar del Dios no conocido, de aquellos atenienses que estaban adorando a la diosa Diana y que tenían allí un altar sin nada, nomás decían al Dios no conocido, se adoraban a alguien que no conocían. Igual así estaban los samaritanos, adorando lo que no conocían, porque no escuchaban la palabra de Dios, porque no, mire, alguien, hermanos, que solamente agarra lo que le conviene de la palabra de Dios, es alguien que no conoce a Dios, porque el que conoce a Dios agarra toda la palabra de Dios, toda, no quita nada, toda la agarra. Entonces, hay muchas así personas que adoran lo que no conocen. Llegamos pues a la conclusión de que no es posible adorar adecuadamente a Dios si desconocemos su palabra. A esto se refería Jesús cuando más adelante dijo que los verdaderos adoradores adoraban al Padre en espíritu y en verdad. Fíjese, imagínese, Jesús le estaba diciendo que la salvación viene de los judíos. Imagínese que hoy en día le decimos nosotros a los árabes que la salvación viene de los judíos. ¿Dónde cree usted que van a aceptar? Si viven de enemigos, ahorita los árabes y los de Israel son enemigos, y decirles que la salvación viene de un judío, pues no, hermanos, nunca lo van a aceptar porque ellos viven de pleito con los de Israel. Entonces, eso estaba diciéndole también el Señor Jesucristo a la samaritana, ¿verdad? Porque como en aquel entonces los samaritanos y los de judíos no se llevaban entre sí, entonces, pues le dijo, tú adoras lo que no conoces. Igualmente hoy día los árabes que no se llevan entre sí con los de Israel, pues igualmente nunca van a aceptar
que la salvación viene de los judíos. Entonces, porque muchos se esconden en su religión para no aceptar la palabra de Dios, para no aceptarla así como está escrita. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que nadie le quite ni le ponga a la palabra de Dios, que se haga así como está escrita. Entonces, es muy, muy importante, mis amados, que nosotros atendamos a lo que Dios nos está hablando y nos está diciendo. Así que, bueno, llegamos a esta conclusión y el Señor le dice, hay verdaderos adoradores que adorarán al Padre en verdad. Tenemos que reflexionar muy seriamente sobre este asunto porque se puede ser un falso adorador si tenemos un conocimiento insuficiente de la palabra, porque tal vez usted puede estar adorando a un Dios que usted tiene la imagen del Dios que nos muestran, hermanos. Usted tiene la imagen de un Jesús que nos lo pintaron, de un actor de películas de Hollywood, pero en realidad ese no es nuestro Dios y muchos adoran, como dice ya en Jeremías 10, ¿verdad? Dicen en Jeremías 10, agarran un pedazo de árbol y le dan una figura, o agarran palmas y le dan una figura y dicen que ese es su Dios y a él adoran, pero en realidad, hermanos, Dios es espíritu. Así que no se puede adorar algo que no conocemos y la gente en su religión se esconden y dicen que ese es su Jesús o que ese es su Dios, pero es un actor de Hollywood, porque a Dios nadie le ha visto jamás. Entonces adoran lo que no conocen, por eso llegan a tener una falsa adoración. Pero a aquel que es conocedor de la palabra, aquel que conoce verdaderamente a Dios a través de las Escrituras, esa persona sabe a quién está adorando, sabe a quién le está sirviendo. Entonces, muy importante saber y adorar verdaderamente a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Así que dice aquí, porque la salvación viene de los judíos. La gracia y la ternura del Señor no le impedirían declarar la verdad, aun cuando ésta no fuera del gusto del oyente. Así pues afirmó la manera categórica, algo que a la mujer samaritana seguramente no le agradó. La salvación viene de los judíos, y acuérdese que eran enemigos, así que no le gustó lo que le dijo. Esto implicaba necesariamente que los samaritanos estaban equivocados en el camino que seguían en su búsqueda de la salvación. Esta es una seria advertencia para todos nosotros, porque contrariamente a lo que muchos creen, no todos los caminos conducen a la salvación. A veces si usted le pregunta a alguien de alguna religión, ¿qué te ofrece tu Dios? Al que tú adoras, ¿qué te ofrece? Para nosotros nos ofrece la vida eterna, nos ofrece el cielo, nos ofrece la salvación de nuestras almas. ¿Qué le ofrece su Dios? Al Dios al que ellos adoran, ¿qué les ofrece? Entonces, a la imagen que ellos adoran, ¿qué les ofrece? Entonces, a veces adoran lo que no saben, hermanos. Entonces, muy importante que nosotros entendamos y que veamos a quién estamos adorando. Ahora bien, ¿en qué sentido la salvación viene de los judíos? ¿Cómo debemos entender la palabra que dijo Jesús aquí a la samaritana? Esta afirmación se basa en el hecho de que Dios había dado su revelación especial por medio de los judíos. Ellos habían sido escogidos por Dios, un instrumento al efecto de recibir, guardar y transmitir la palabra de Dios. Y solo a través de la revelación de Dios podemos saber con exactitud cuál es el camino trazado para la salvación. Acuérdese que se le entregó a Moisés la palabra. Entonces, viene de los judíos, hermanos. Moisés era del pueblo hebreo. Así que a ellos se les dio la palabra y a ellos se les recomendó que nos dieran a conocer la palabra. Entonces dice Romanos 3, versículo 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Así que por eso ellos se sienten orgullosos, porque a ellos se les dio la palabra, a ellos se les encomendó. Así que muchas veces el apóstol Pablo les dijo, se sienten orgullosos de tener la palabra de Dios, pero no la cumplen, no hacen lo que está escrito. Entonces, qué importante es, dice, pero aún más importante que esto, el Salvador del mundo sería alguien que vendría de la descendencia de Abraham,
Las escrituras lo anuncian así con claridad. Y vamos a ver aquí lo que nos dice Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5. Dice, son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Dice, son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Así que por tanto los samaritanos estaban equivocados, hermanos, cuando esperaban que la salvación viniera a través de su pueblo. El Salvador del mundo es judío. Ahora bien, nos podemos imaginar la resistencia que ellos ofrecerían para conocer como su Salvador a un judío. Entonces, muchas de las veces, hermanos, muchos, y algo parecido ocurre en la actualidad. A millones de árabes o de todo el mundo nunca van a aceptar que la salvación eterna viene del Dios de los judíos. Entonces, fíjese que está diciendo Cristo, que estuvo entre nosotros, era Dios. Así que, muy importante, mis amados, saber a quién adoramos nosotros. La mujer dijo, sabemos que ha de venir el Mesías, o sea, y ella siguió evitando su pecado, ella siguió sacándole la vuelta a su pecado, no quiso enfrentar su pecado, así que ella le siguió ahí siguiendo con su teología. Y bueno, esto hasta aquí lo vamos a dejar, hermanos. Después seguimos más adelante, nos quedamos aquí donde la mujer le dijo, sabemos que ha de venir el Mesías, así que muy importante, porque esta mujer y muchos hermanos, muchos en la actualidad, para no enfrentar su pecado, así dicen, no, yo tengo mi religión, no, yo voy a tal parte, o yo tengo esto, yo creo en esto, porque no quieren ser enfrentados con su pecado, no quieren dejar de pecar, dice la palabra de Dios, no vienen, lo que habíamos leído en San Juan, no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas, y se excusan o se esconden en su religión para no aceptar la palabra de Dios, para no aceptar la salvación que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que, bueno, la pregunta era, ¿quién fue el amigo fiel del profeta Elías? ¿Quién fue el amigo fiel del profeta Elías? Y bueno, nadie contestó. El profeta fiel, el amigo fiel del profeta Elías, pues fue Eliseo, hermanos, fue Eliseo. Así que el profeta Eliseo, si usted lo puede encontrar ahí en Segundo Libro de Reyes 2:2. Segundo Libro de Reyes 2:2, ahí dice que Eliseo era el amigo, era quien andaba siempre con el profeta Elías. Así que, bueno, llegamos hasta el final aquí de nuestro programa. Hasta aquí le vamos a dejar para continuar el miércoles, si Dios así lo permite, en cuestión del Mesías. Pero bueno, hay que adorar lo que conocemos. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Leyendo las Escrituras a través de la palabra de nuestro Dios. Y le seguimos invitando que si usted quiere escuchar nuevamente alguna enseñanza, bueno, usted la busque allí en YouTube por CC El Buen Pastor. Sí, es que todos andan, sí, todos andan en el primer día de clases, sí, claro que sí, pero aquí tengo conectados a 13, ¿cómo que no van a saber la respuesta? Hay 13 personas aquí. Entonces, bueno, pero gracias Señor, que bueno, los que tengo aquí en la página, falta todos los que están viendo en las otras páginas, así que, pero bueno, gracias Señor, hermanos, gracias Señor por todo, y bueno, vamos a orar por los pequeñitos que ya regresaron a clases y por las mamás, ¿verdad? Que ahorita ha de haber un caos por todas partes en cuestión de dónde le tocó a su niño y con quién le tocó a su niño, y bueno, pero gracias a Dios por los pequeños. Así que mis amados hermanos, bueno, si usted quiere volver a escuchar alguna enseñanza, le invitamos a que la busque ahí en YouTube, C.C. El Buen Pastor. Usted ahí lo puede encontrar. Y bueno, conéctese con nosotros lunes, miércoles y viernes por Facebook, Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor. Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor. Usted se puede conectar con nosotros a las 8:30 de la mañana con su servidora Nereida Gutiérrez. Así que permítame orar por usted. Déjeme orar para que tenga un excelente inicio de semana y orar por estos pequeñitos que hoy regresaron a clases, para que Dios los guarde y los cubra con su sangre preciosa y que puedan, bueno, hoy es el día lloradero de los niños, hoy es un llanto tremendo de muchos niños, pero bueno, que Dios los ayude y los guarde. Así que vamos a orar.
Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias, Señor, por lo que nos has enseñado el día de hoy. Enséñanos a adorarte en espíritu y en verdad. Enséñanos a conocerte cada vez más y más. Pon en cada uno de nosotros el deseo de escudriñar tu palabra, el deseo de estar leyendo tu palabra, mi Dios, para que podamos, Señor eterno, conocerte cada vez más a través de las Escrituras. Señor, que nuestra adoración siempre sea en espíritu y en verdad, que te conozcamos realmente, que tengamos esa comunión contigo, mi Dios, porque así te ha agradado a ti revelar las cosas a los pequeños, revelar tu palabra, mi Dios. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a tener ese interés por tu palabra y a escudriñarla continuamente. Te doy gracias por nuestros hermanos, nuestros amigos que se han conectado en esta mañana. Te pedimos en esta hora que tú les bendigas grandemente, que tú bendigas sus familias, que tú les bendigas en sus trabajos, oh Dios, aquellos que son dueños de su propio negocio, que tú les des la gracia, Señor, ante sus clientes, les des sabiduría, oh Dios, para salir adelante en lo que son sus negocios. Aquellos que están en sus trabajos, dales gracias, Señor, ante sus patrones y dales sabiduría para desenvolverse en sus trabajos, en el nombre de Jesús. Y en esta hora, mi Dios, te pedimos en especial por todos esos pequeñitos que hoy regresaron a clases, por todos esos jóvenes que regresaron también a clases. Te pedimos que tú los guardes, que tú los ayudes, que tú seas ahí con ellos, mi Dios, que encuentren gracia ante sus maestros, oh Dios eterno. Cúbrelos con tu sangre preciosa. Ayúdalos en este nuevo ciclo que va a ser algo diferente y algo difícil, oh Dios, para ellos. Pero, Señor, confiamos en que tú los vas a guardar, que tú los vas a proteger. Cúbrelos, mi Dios, guárdales esa inocencia que ellos todavía tienen, que ellos sigan teniendo esa inocencia, que ellos sigan teniendo esa pureza en sus corazones, mi Dios. Ayuda, Padre, a todos estos pequeñitos y ayuda a los maestros, Señor, cristianos que han regresado a clases, que también pues les obligan a enseñar, Señor eterno, cosas que antes no se veían y que ahora, mi Dios, les están poniendo que enseñen todo eso. Dale la gracia a los maestros para enseñar con pureza, Señor, todos estos temas que vienen ahora en esos libros. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y si nuestros hermanos tienen alguna petición, te pedimos, oh Dios amado, que tú se las suplas conforme a tu voluntad. Aquellos que están enfermos, aquellos que necesitan un milagro, enviamos palabra de sanidad, enviamos palabra de milagro, mi Dios eterno, que reciban su milagro en esta hora, que tengan esa fe para creer que en el nombre de Jesús van a recibir su milagro. Para ti no hay imposibles, para ti todo es posible. Aunque los médicos les hayan dicho que no hay sanidad, que no hay solución, al que cree todo le es posible. Que tengan esa fe para creer, para recibir su milagro, para recibir su sanidad en esta hora. En el nombre de Jesús los declaramos, Señor, sanos, para que tu nombre sea glorificado. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea siempre en cada uno de nosotros. Amén, amén. Dios te bendiga, Mario Torres. Dios le bendiga, hermana Noemí, y todos los que se conectaron con nosotros. Dios les bendiga, cuídense mucho, que tengan un excelente inicio de semana y bueno, disfrútenlo. Si el Señor así lo permite, nos vemos el miércoles a las 8:30 de la mañana en Aprendamos Juntos. Dios les bendiga, mis amados hermanos.